Continuamos hablando, por supuesto, de la novedad del día, que Estados Unidos está votando. Kamala Harris y Donald Trump representan realmente caras opuestas del espectro político. Si de Harris se esperan políticas prudentes en justamente el ámbito político, económico, en el escenario internacional, Trump ya prometió acciones bastante más extremas y de hecho muy controvertidas. Habla, por ejemplo, de imponer altos aranceles o de medidas drásticas para frenar la migración irregular hacia Estados Unidos. ¿Cuán diferente, nos preguntamos, puede ser el Estados Unidos de los próximos años en función de quién gane la presidencia? Bueno, lo vamos a analizar con un colega, analista internacional, parte también de la historia, ¿por qué no?, de esta cadena, Gustavo Sierra, que tiene la amabilidad de estar aquí con nosotros en nuestros estudios. Gustavo, un placer. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué lees en estas elecciones que, por supuesto, como todas, tienen características bastante particulares? Sí, primero el contexto. Me parece que estamos dentro de un cambio de era muy profundo como consecuencia de la revolución científico-tecnológica. Eso nos está llevando a una velocidad extraordinaria a esta nueva era y no tenemos realmente la capacidad para llegar a entender todo lo que sucede. Esto crea caos y provoca mucho miedo. Y eso es lo que vemos en los electorados. Entonces hay mucha gente que teme perder lo que tiene hasta ese momento y busca, obviamente, los chivos expiatorios hacia afuera, hacia los inmigrantes, la economía, lo que estamos viendo ahora acá, y creo que en buena manera representa Donald Trump esto. En ese caso, Kamala Harris representa un poco el status quo creado ya después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente de la democracia liberal, que cada vez es más cuestionada por estos personajes como Orbán, obviamente Putin, etcétera, etcétera, que van apareciendo. En ese contexto se da esta elección que, como vemos, estamos escuchando, están sumamente cerradas. Probablemente tengamos una noche electoral de varios días, como ocurrió en el 2000, ¿te acordás? Sí. 35 días. Sí. En 2020, 4 días. Creo que se va a judicializar todo esto. Y creo que para América Latina hay una diferencia muy grande entre uno u otro. Si bien América Latina, como viste, no apareció en la campaña, más allá del tema de la migración. Sí, sí, ahí voy ahí, pero antes de avanzar, ¿te sorprende como analista internacional y siguiendo hace muchos años, me contaba fuera de aire, las elecciones en Estados Unidos, esta cuestión tan pendular de los últimos años, digo, donde de un Obama, después aparece justamente un Donald Trump, se vuelve a Biden, Donald Trump sigue competitivo, pese a, por supuesto, todas sus polémicas, incluso judiciales? Yo creo que tiene que ver con esto, con ese mismo vaivén lo estamos viendo en otros lugares en el mundo. Aquí mismo en Argentina estamos viendo esto. Entonces, me parece que es un fenómeno global y que cada uno representa parte de lo que está en juego y que tiene que ver con, en América Latina, con lo que vos decías, el proteccionismo por parte de Trump. Yo creo que, por ejemplo, en Argentina y en otros países latinoamericanos hay sectores que creen que con Trump van a tener una mayor llegada, van a obtener algunos beneficios, y creo yo que en ese sentido no va a haber ninguna diferencia entre Harris y Trump. Por ejemplo, cuando nos toque a una negociación en el Fondo Monetario Internacional o cosas por el estilo. Donde va a haber diferencias muy grandes, obviamente, es en el tema de migración. Ahí le toca a México particularmente, y el tema del narcotráfico. Creo que Trump va a radicalizarse si llega a una segunda presidencia, y en ese sentido va a ser algún tipo de muralla de la frontera, y va a crear la situación
paramilitarizar ambos temas. Y eso es muy perjudicial, creo yo, para América Latina, no solo para México Déjame o hacerte Estados Unidos. una más vinculada a la región, pero en términos económicos. Más de un analista que hemos entrevistado nosotros en las últimas semanas decía que de cumplirse la promesa de Trump de, por ejemplo, ser más proteccionista Sí. e incluir aranceles, por ejemplo, a los productos que lleguen de China, pero también de otras partes del mundo, podría llegar a subir la inflación en Estados Unidos y esto meterle una presión a todo el resto del mundo libre. ¿Ves que esto en la región quizás no se esté considerando tanto en cuanto a posibles efectos económicos de uno y otro en la Casa Blanca? Yo creo que no se está leyendo claramente en América Latina lo que podría llegar a suceder. Me parece que todavía falta el baldazo de agua fría que podría llegar a venir. Y en ese sentido recién ahí van a despertar ante la situación. No han despertado hasta el momento, pero al mismo tiempo, ya sabemos, no votamos. Sí, claro. A pesar de que deberíamos tener algún tipo de opinión, porque las consecuencias de lo que sucede en Estados Unidos obviamente nos golpean inmediatamente. Y es así como vos decís, es muy probable que haya un aumento en los aranceles de todos los productos. Esto va a afectar a particularmente a los productos de América Latina y de exportaciones. La inflación en Estados Unidos va a crear un problema financiero, se va a restringir el crédito, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros creo que deberíamos ver claramente la situación y acomodarnos a esa situación. No dejar que la realidad nos pase por encima y me parece que estamos llegando a puntos muy básicos donde terminamos en una confrontación entre autocracias y democracias y prácticamente el mundo está llegando a este punto. Gustavo Sierra, nuestro analista invitado hoy aquí en la pantalla internacional de CNN Español, ha dado varias vueltas al mundo cubriendo conflictos regionales y conoce, por ejemplo, algunos de los lugares que hoy en el planeta Tierra están en conflicto. Pienso, por ejemplo, en Medio Oriente. Ha tenido Kamala Harris y Biden también una relación conflictiva con esa guerra. Y en paralelo ha aparecido un Donald Trump que se muestra confiado en poder encauzar esos conflictos y hasta ha dicho en media hora soluciona el problema entre Rusia y Ucrania. Como especialista, ¿qué ves ahí? Que miente, por supuesto que Trump está mintiendo, como lo ha hecho en toda la campaña, con todo este tipo de cosas. Creo que hay una situación muy particular con Israel que tiene que ver con Netanyahu, con el primer ministro, que tiene que su supervivencia política depende de la guerra y la va a mantener en el tiempo. Esto lo ha hecho confrontar con Biden y hasta ahora se ha mantenido en el poder, ha salido bien parado dentro de esa posición, en el sentido de que mantiene la guerra. Con el ataque del 7 de octubre, Israel se le abrió una ventana de legitimidad para avanzar sobre Hamás. Se cerró esa ventana hace ya mucho tiempo, ya pasó más de un año de ese conflicto, ya debería haber terminado y a pesar de eso no solo el conflicto está ahí, sino que se abrió a otros 2 o 3 frentes. Esto es un peligro para el mundo, como lo es la invasión rusa a Ucrania y otros conflictos que hay en el mundo. No creo que Trump tenga mayores herramientas o algún tipo de actitud personal que pueda ser mejor que Kamala Harris o cualquier otro para solucionar estas cosas. Creo que llevan tiempo y sobre todo creo que se debe dirimir esa posición que hay entre el poder en Washington y el poder en Tel Aviv o Jerusalén. Algunas pinceladas de análisis justamente de nuestro colega, analista internacional Gustavo Sierra para esta pantalla, la pantalla internacional de CNN en Español. Gustavo, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Por favor, nos quedamos juntos entonces viendo cómo avanza esta elección. Quédense porque más adelante aquí en CNN en Español nos vamos a meter con las 5 polémicas que se vivieron a lo largo de toda la campaña presidencial. Al volver, repasamos los detalles.